Dicen que hay hombres que nacen con el corazón helado, hombres incapaces de amar que convierten cada emoción en estrategia, cada mirada en cálculo, pero incluso el hielo se derrite si alguien logra tocarlo de la manera correcta. Él era conocido como el jefe más frío del mundo. Ella, una mujer común enviada por accidente a su oficina. Lo que nadie imaginó fue que una sola mirada bastaría para romper años de silencio, de control y de soledad. Esta es la historia de cómo el deseo reprimido puede ser más peligroso que el odio, una historia de poder, obsesión y un amor que jamás debió existir, porque incluso el hombre más frío puede arder. En el piso 43 de la Torre Duarte, el silencio era absoluto. El sonido del reloj de pared marcaba cada segundo como si fuera una sentencia. En esa oficina donde el vidrio reflejaba la ciudad entera trabajaba Santiago Duarte, el hombre que todos temían y nadie conocía. Era impecable, camisas planchadas con precisión quirúrgica, corbatas oscuras, voz baja y mirada gélida, nunca sonreía, nunca dudaba, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a mirarlo directamente a los ojos, hasta que Lucía Marín entró por esa puerta. Una nueva asistente recomendada por el Departamento de Recursos Humanos tras una confusión en los archivos. Nadie esperaba que ella durara más de una semana, pero en su primer día algo cambió el aire del lugar. Lucía se presentó con calma observando el rostro impasible de su nuevo jefe. Dejó su currículum sobre la mesa sin vacilar. Cuando él apenas levantó la vista para reconocerla, ella sostuvo su mirada. Durante unos segundos nadie habló, y en ese breve instante ocurrió algo que Santiago no entendió. Era como si una corriente invisible lo atravesara. Una mezcla de curiosidad, irritación y algo más. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Durante los días siguientes, Santiago intentó mantener la distancia. Era metódico, frío, distante. Pero Lucía no se comportaba como los demás. No tartamudeaba al dirigirse a él. No se esforzaba por complacerlo. No lo temía, y eso lo desconcertaba. Cada vez que escuchaba el sonido de sus tacones acercándose por el pasillo, su atención se desviaba. Cada vez que ella hablaba, la forma en que pronunciaba su nombre lo mantenía despierto por las noches. Lucía parecía moverse con una tranquilidad que contrastaba con el ritmo helado del despacho. Era como si no perteneciera a ese mundo y sin embargo encajara perfectamente en él. Una tarde, mientras revisaban informes a solas, la electricidad falló. La oficina quedó envuelta en penumbra iluminada apenas por el resplandor azul del monitor. Lucía se inclinó sobre el escritorio para señalar una cifra en la pantalla. El perfume que usaba, una mezcla de jazmín y lluvia, lo envolvió. Santiago se quedó inmóvil. Sintió que el aire se volvía más espeso, que algo dentro de él se quebraba. Lucía levantó la cabeza y lo miró sin decir palabra. La distancia entre ambos era mínima, su respiración se mezclaba con la de él, y por primera vez en su vida Santiago sintió que perdía el control. Durante años había dominado todo, negocios, rivales, emociones, pero ahora no podía controlar una simple mirada y eso lo aterraba. El hombre más frío del mundo comenzaba a derretirse, pero lo que no sabía era que Lucía no estaba allí por casualidad. Ella también guardaba un secreto, uno que haría temblar los cimientos de todo lo que él había construido, y cuando ese secreto saliera a la luz no quedaría ni rastro del hielo, solo fuego, porque aquella noche algo cambió para siempre, algo que haría que Santiago Duarte olvidara quién era, y todo comenzó con una sola mirada. La lluvia golpeaba los ventanales de la Torre Duarte como si quisiera entrar. Era medianoche y el edificio estaba casi vacío,
Solo una luz seguía encendida, la de la oficina del jefe. Santiago llevaba horas frente al computador intentando concentrarse. Los números en la pantalla ya no tenían sentido. Solo una imagen lo perseguía. El rostro de Lucía iluminado por la tenue luz del monitor aquella tarde del apagón la recordaba tan cerca. El olor de su perfume, el sonido de su respiración, la calma con la que lo observaba mientras él temblaba por dentro. Desde entonces no podía pensar con claridad. Tomó su teléfono, abrió un mensaje a medio escribir, lo había borrado y reescrito una docena de veces. Lucía, necesito que vengas mañana más temprano. Nada más. Frío, formal, profesional. Pero incluso en esa frase seca había una grieta. Presionó enviar y al hacerlo supo que algo dentro de él acababa de romperse. A la mañana siguiente, Lucía llegó antes del amanecer. La ciudad aún despertaba y la oficina estaba en silencio. Santiago la esperaba con una taza de café sobre la mesa. Un gesto que no encajaba con su reputación. Lucía lo miró con curiosidad. No dijo nada, solo sonrió apenas, y esa sonrisa tan breve fue suficiente para desarmarlo por completo. Mientras revisaban los documentos, Santiago notó un detalle. En la carpeta de Lucía había un sobre cerrado con su nombre, pequeño, blanco, sin remitente. Cuando él le preguntó qué era, ella simplemente respondió que se lo habían entregado en recepción, pero que no sabía quién lo había enviado. Santiago lo abrió, dentro solo había una foto de él y de Lucía tomada desde fuera de la oficina la noche del apagón. Nadie debía estar allí esa noche, nadie. Su primera reacción fue fría, calculada, casi automática. Preguntó a seguridad, revisó cámaras, investigó los registros. Nada, no había rastros. Pero lo más perturbador fue la expresión de Lucía. No parecía asustada, ni siquiera sorprendida, solo observaba. Esa noche Santiago no durmió. Revisó cada momento en su cabeza, la forma en que ella lo miraba, las palabras que elegía, la sensación de que poco a poco estaba cediendo el control sin darse cuenta. Intentó mantenerse alejado, ignorarla, evitar las reuniones, las conversaciones, las miradas, pero era inútil. Lucía parecía estar en todas partes, en el reflejo del ascensor, en los ecos del pasillo, en su mente. Su presencia se había convertido en una obsesión silenciosa, hasta que una tarde la vio llorando en la terraza del edificio. No había nadie más. El viento movía su cabello y las luces de la ciudad titilaban detrás de ella como un mar de sombras. Santiago se acercó sin pensar. Por un instante ella pareció no notarlo. Cuando finalmente lo miró, sus ojos estaban húmedos, pero su voz firme. Hay cosas que no debería decirle, señor Duarte. Entonces no las diga. Pero si no las digo, usted no entenderá lo que está pasando. Él la observó en silencio y por primera vez sintió miedo, no de ella, sino de sí mismo. Lucía dio un paso adelante. La distancia entre ambos desapareció, y antes de que él pudiera reaccionar, ella rozó su rostro con la mano apenas un segundo. El toque fue tan suave que lo sintió arder por dentro. Ella lo miró a los ojos y susurró. Sabía que el hielo se derretiría algún día. Después se alejó dejándolo solo, confundido, encendido. Santiago no lo sabía, pero con ese gesto la línea ya estaba cruzada y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. La cámara se aleja, el reflejo de la ciudad brilla sobre el vidrio. Santiago queda inmóvil mirando su propio reflejo, intentando reconocer al hombre que era y que ya no volvería a ser. Y en la sombra del pasillo alguien observa una silueta que sonríe invisible para él, la misma que tomó la foto aquella noche, porque en la historia de un hombre de hielo siempre hay alguien dispuesto a verlo derretirse,
aunque eso signifique destruirlo. La ciudad dormía bajo un cielo gris. Santiago Duarte no había ido a la oficina en 2 días. Decía estar enfermo, pero la verdad era otra. No podía mirarse al espejo sin pensar en ella. Desde aquella noche en la terraza su mente se había convertido en un laberinto. Recordaba el roce de su mano, la calma en su voz, la frase que lo había dejado sin aire. Sabía que el hielo se derretiría. Era absurdo. Una asistente, apenas una desconocida, había conseguido romper años de disciplina, pero lo más inquietante no era eso. Era el presentimiento silencioso y constante de que ella sabía más de él que nadie. Encendió su computadora, buscó el expediente de Lucía Marín en el sistema interno de la empresa. La hoja de datos aparecía limpia, casi demasiado perfecta. Nacida en Guadalajara, 29 años, sin antecedentes laborales antes de su ingreso, ni una sola referencia, nada. Eso era imposible. Intentó contactar al Departamento de Recursos Humanos. El jefe de la sección aseguró que jamás había recibido una solicitud para ella, que su nombre no figuraba en los archivos. Entonces, ¿quién la había contratado? Al día siguiente, Lucía regresó al trabajo como si nada hubiera pasado, entró en la oficina con su habitual serenidad, saludó con una sonrisa y comenzó a ordenar los documentos sobre su escritorio. Santiago la observaba desde el otro lado del vidrio. Su mente oscilaba entre la desconfianza y el deseo. Quería preguntarle, quería gritarle, quería entender, pero cada vez que la miraba algo, lo desarmaba por completo. Esa tarde decidió enfrentarla. Cuando todos se habían marchado, le pidió que se quedara para revisar un contrato. Lucía accedió sin dudar. El silencio se apoderó de la oficina. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el eco distante de la lluvia. Santiago se levantó de su silla y caminó hacia ella. La tensión era casi física. Sus ojos se encontraron y por un momento ninguno dijo una palabra. «No existes en los registros de la empresa», dijo finalmente con voz baja. Lucía lo miró sin sorpresa. «Lo sé». «¿Cómo que lo sabes?» «Porque nunca fui contratada, Santiago». Él dio un paso atrás, desconcertado. Ella continuó con una calma que resultaba aterradora. «No llegué aquí por casualidad. Alguien me envió». «¿Quién?» «Tu padre». El nombre golpeó a Santiago como un eco del pasado. Su padre había muerto hacía más de 10 años. La relación entre ambos había sido una herida abierta, marcada por el control, la frialdad y el desprecio. Había jurado no volver a pronunciar su nombre. Lucía se acercó lentamente. Sacó del bolso una carta amarillenta por el tiempo. Era una carta dirigida a él, firmada con una caligrafía que reconoció al instante. «Si lees esto, significa que mi legado ha llegado a tus manos. Te enviaré a alguien que te confronte con lo que nunca quisiste sentir. Solo entonces sabrás si sigues siendo humano». Santiago dejó caer el papel. No podía respirar. Lucía lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Él me conoció años antes de morir. Me entrenó. Me preparó para trabajar contigo». «¿Entrenarte para qué?» «Para romperte», susurró ella. El silencio que siguió fue devastador. Esa noche Santiago no dijo una palabra más. Lucía recogió sus cosas y se marchó dejando tras de sí un aroma que lo perseguiría durante días. Pero mientras caminaba hacia el ascensor, una lágrima cayó por su mejilla, porque aunque su misión era destruirlo, algo dentro de ella había cambiado y en su pecho, donde antes solo había obediencia, empezaba a crecer algo que no debía existir, un sentimiento que su mentor, el padre de Santiago, le había prohibido por completo. Mientras tanto, en su oficina, Santiago abría la caja fuerte que llevaba años sin tocar. Dentro había un único objeto, una fotografía antigua.
Su padre junto a una niña de unos 8 años, Lucía, el rostro de ella más joven pero inconfundible. Santiago comprendió todo de golpe. Ella no era solo una enviada, era parte de un plan que había comenzado mucho antes de que él la conociera, un plan que lo involucraba desde la infancia. Y lo peor de todo era que, a pesar de saberlo, no podía odiarla, porque aunque ella fuera su enemiga, aunque hubiera sido enviada para destruirlo, cuando pensaba en Lucía lo único que sentía era deseo, un deseo que ahora ardía como fuego y que pronto se convertiría en su condena. Durante semanas, Santiago y Lucía apenas se hablaban. En la oficina todo parecía igual. Los informes llegaban a tiempo, las reuniones se cumplían, las órdenes eran claras, pero entre ellos algo invisible respiraba. Un silencio que ardía, una tensión que ningún documento podía disimular. Cada mirada se convertía en un desafío, cada palabra en una amenaza disfrazada y, sin embargo, ninguno de los dos podía alejarse. Santiago sabía que debía despedirla, era lo lógico, lo correcto, lo necesario, pero cada vez que pensaba en hacerlo el corazón, ese órgano que había mantenido congelado durante años, se agitaba con una fuerza que lo confundía. Lucía, por su parte, sabía que había ido demasiado lejos. Su misión había terminado el día que lo hizo temblar, pero no podía irse, no todavía. Una noche, después de una reunión que se extendió más de lo debido, ambos quedaron solos. Las luces de la ciudad entraban por los ventanales como cuchillas de neón. El reloj marcaba las 2:00 am. Santiago se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y habló sin mirarla. ¿Por qué sigues aquí, Lucía? Ella no respondió, se acercó lentamente hasta quedar a su lado. Durante un largo momento ninguno dijo una palabra. Solo el ruido lejano de los autos rompía el silencio. Lucía se atrevió a mirarlo, y en su voz hubo algo que nunca antes había mostrado. Porque no puedo irme. ¿Y por qué no? Porque ya no sé quién soy cuando no estoy aquí. Santiago giró el rostro. La distancia entre ellos desapareció. Por un segundo, se quedaron mirándose como si todo el peso del mundo los aplastara. El deseo y la culpa se mezclaron en un solo latido y entonces el hielo se rompió. Sus labios se encontraron con una desesperación que no pertenecía a dos personas, sino a dos almas rotas. El beso no fue tierno, fue una guerra, un choque de control y rendición, de rabia y deseo reprimido. Lucía lo empujó contra la pared y él por primera vez no resistió. Sus manos acostumbradas a firmar contratos y dictar órdenes, ahora temblaban al tocar la piel de alguien. El hombre que nunca mostró debilidad se desmoronaba pedazo a pedazo en los brazos de la única persona que podía destruirlo. Cuando se separaron los dos, estaban respirando con dificultad. Santiago la miró intentando encontrar alguna explicación, algún sentido, pero no había nada, solo una certeza: había caído. Lucía se apartó visiblemente afectada. Sus ojos reflejaban miedo y deseo al mismo tiempo. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Esto no debía pasar. Ya pasó, Santiago. Si sigo aquí, te voy a hacer daño. Ya lo estás haciendo. Ella retrocedió un paso. El rostro de Santiago se endureció de nuevo, como si intentara reconstruir el muro que ella había derrumbado. Pero ya era tarde. El hielo se había derretido y en su lugar solo quedaba fuego. Los días siguientes fueron un torbellino, miradas que duraban demasiado, silencios cargados de todo lo que no se atrevían a decir, hasta que un viernes Lucía desapareció, no llegó al trabajo, no respondió mensajes, su número estaba desconectado, los archivos de su computadora habían sido borrados, como si nunca hubiera existido. Santiago sintió por primera vez lo que era el vacío, el verdadero,
el que no se llena con poder ni con dinero, el que deja a alguien que logra tocarte el alma y luego se va. Esa noche volvió a leer la carta de su padre. Te enviaré a alguien que te confronte con lo que nunca quisiste sentir. Y comprendió, Lucía no había sido una prueba de control, había sido una condena, pero lo que su padre no previó fue que ella también se rompería, porque en algún lugar de la ciudad Lucía Marín lloraba en silencio, sabiendo que había fallado a su misión, y aunque su deber era desaparecer su corazón, ya pertenecía al hombre que debía destruir. El hielo había caído, y en sus ruinas solo quedaban dos almas atrapadas entre la culpa, el deseo y un amor que jamás debió existir. Pasaron 3 meses. La oficina de Santiago Duarte seguía igual, silenciosa, ordenada, perfecta, pero el hombre que la habitaba ya no era el mismo. Las rutinas, los contratos, los números, todo había perdido sentido. A veces creía escuchar el sonido de sus pasos en el pasillo, a veces el perfume de jazmín y lluvia todavía flotaba en el aire. Había intentado buscarla, contrató investigadores, revisó archivos, contactó a medio mundo. Nada. Lucía Marín había desaparecido sin dejar rastro. Una noche, mientras revisaba viejos documentos, encontró un sobre sellado con su nombre. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrió. Dentro había una carta escrita con la misma caligrafía elegante de Lucía. Santiago, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo regresar. No fui lo que creíste. No fui libre para decidir acercarme a ti, pero todo lo que sentí fue real. Tu padre me buscó cuando yo era una niña. Me prometió una vida nueva si lo ayudaba a cumplir su última voluntad. Dijo que quería que tú sintieras lo que él jamás pudo: amor y pérdida. Yo debía hacerte sentir y luego desaparecer, y así lo hice, pero no sabía que en el proceso iba a perderme a mí misma. No te pido perdón, solo quiero que recuerdes algo. El hielo no se rompe sin dejar cicatrices. Lucía. Santiago dejó caer la carta. Se quedó inmóvil durante largos minutos mirando la nada. Sintió un vacío tan profundo que ni el silencio pudo llenarlo. Esa noche decidió ir al lugar donde todo había comenzado, la terraza del edificio. La ciudad brillaba bajo un cielo gris, el mismo de la primera vez que la vio llorar allí. El viento soplaba fuerte, el aire olía a lluvia. Cerró los ojos intentando recordar su voz, su risa, la manera en que lo miraba sin miedo, y entonces la escuchó, su voz suave, lejana, casi un suspiro. Santiago. Abrió los ojos y allí estaba ella, de pie frente a él, vestida de negro, como una sombra hecha de luz. No sabía si era real, si era un sueño, o si simplemente había perdido la razón, pero no importaba. Ella estaba allí. Lucía se acercó lentamente, sus ojos brillaban con lágrimas. No debí volver, dijo, pero volviste, porque no podía dejarte así. Santiago la tomó de las manos. Estaban frías, demasiado frías. Ya no importa lo que hiciste. Sí importa. No, porque todo lo que siento ahora es verdad. Ella sonrió apenas. Una lágrima cayó por su mejilla. Entonces prométeme algo, susurró. No vuelvas a convertir tu corazón en hielo, por nadie, ni siquiera por mí. Santiago quiso responder, pero Lucía ya se alejaba. Su figura se difuminaba con la neblina hasta desaparecer por completo. Solo quedó el viento y el perfume. Al amanecer, el cuerpo de Santiago fue encontrado en la terraza. No había señales de violencia, solo una carta doblada entre sus manos. El hielo se derritió, y con él mi alma. Nadie supo qué ocurrió realmente esa noche. Algunos dicen que se quitó la vida, otros que ella volvió para llevárselo consigo, pero quienes trabajan hoy en la Torre Duarte aseguran que en las noches de invierno
Se escucha el sonido de dos voces hablando junto a la ventana más alta, una risa leve, un susurro y el aroma inconfundible de jazmín y lluvia, porque hay amores que no terminan, solo se congelan esperando el momento perfecto para derretirse de nuevo. Fin de la historia.